Y bueno, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jorge Piña, ya me conocen. Vamos a proceder a hacer el diagnóstico, o más bien explicar esta secuencia de la MacBook Air M1, la A2337 que no enciende. Primero que nada, es una secuencia para que podamos entender qué es lo que va a pasar hasta que la máquina habilita básicamente los rieles necesarios para poder trabajar. Si bien esto es muy parecido a los equipos T2, debes de tomar en cuenta que básicamente en estos equipos esta secuencia ya no tiene tal cual estados ACPI como los que teníamos anteriormente. Es decir, anteriormente los estados SPI en los equipos, por ejemplo, 2017 para abajo, teníamos estados S5, S4, S3, S0, etcétera. En el caso de esta máquina ya no existe tal cual estos estados SPI, ya que estos equipos actualmente se están trabajando más como si fueran equipos iPhone, es decir, que ya tienen sus fuentes un poquito más reducidas, es decir, ya no tenemos tantas fuentes BUC regadas por toda la tarjeta, y en cambio nos vamos a encontrar con fuentes como estas que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? O sea, pequeños PMU, un PMU, un PMIC. Tenemos una alimentación, por ejemplo, en esta máquina como este chip. Este chip es el M1. Sus respectivas memorias RAM en la parte superior del chip. Y bueno, en la parte de abajo, pues tenemos también lo que vendría siendo más características como el PSOC, que vendría siendo equivalente al T2. Aunado a esto, en este tipo de chips tenemos, por ejemplo, lo que son los discos duros, como este que está aquí, una memoria PCIe. Y de este lado tenemos, por ejemplo, los chips Wi-Fi. Es muy importante que tomes en cuenta entonces que esto ya se asemeja mayoritariamente a lo que vendría siendo un iPhone o una tableta iPad. Es más diferente a lo que vendría siendo los equipos que estábamos trabajando anteriormente. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero que aprendamos más o menos a entender? Pues lo que quiero que entendamos en la clase del día de hoy, básicamente sería lo que es el funcionamiento de estos equipos hasta lo que vendría siendo, vamos a ver, hasta lo que vendría siendo los rieles A o N, Always On. ¿Cuáles vendrían siendo estos? Pues bueno, todos estos que tenemos aquí, ¿no? A o N o Always On, que significa rieles Always. ¿Qué es esto? Pues bueno, es el equivalente a los diferentes rieles que teníamos anteriormente. ¿Tú te acuerdas de PP2 G3H, 3V42 G3H o 3V3 G3H? ¿Te acuerdas de 3V3 S5 de 5 voltios S5? Bueno, aquí ya desaparecieron algunos de estos rieles y se van a renombrar a o N, y obviamente también tenemos los estados S2, ¿no? Como los que podemos ver aquí. En secuencia de funcionamiento, pues debes de tomar en cuenta que es una secuencia que se va a ir ejecutando poco a poquito cuando tú estás conectando la tarjeta lógica. Algo que debes de tomar en cuenta aquí también es la importancia del comportamiento de todo esto. Recuerda muy bien que cuando tú conectas el cargador tipo C a lo que vendría siendo el equipo, como lo vimos en el video, empieza primero una secuencia en donde se alimenta de 5 voltios. Hay una comunicación entre lo que es un chip CD3217, que vendría siendo uno como este que está de este lado, o sea, tú conectas el cargador, entran 5 voltios. CD3217 se conecta o alimenta inmediatamente un LDO que permite la comunicación entre lo que vendría siendo una memoria EEPROM, la memoria EEPROM que ya teníamos desde los componentes 2017, los 2016 Intel, que ya debes de conocer, y se comunica a su vez con estos multiplexores que tenemos aquí, que vendrían siendo los equivalentes a los Thunderbolt Controller, perdón, que tenemos en los equipos más viejitos, ¿no? Por ejemplo, tú recuerdas que estos trabajan con multiplexores multimedia, que dependiendo de lo que tú conectes aquí, estos te van a dar las funcionalidades diferentes de comunicación en datos, van a seleccionar comunicación en datos, carga de dispositivos, flasheos, etcétera. Para esto sirven estos controladores Intel que tenemos de este lado. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Cuando tú conectas básicamente el cargador, 5 voltios alimentan al CD3217, él recibe los 5 voltios por aquí, al mismo tiempo habilita un LDO para una EEPROM SPI que tenemos de este lado, y al mismo tiempo él va a sacar 5 voltios de aquí mismo, van a pasar a través de un fusible, y estos van a alimentar a mi CD32, perdón, a mi ISL924, el circuito charger de mi computadora, que es este que tenemos aquí.
Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando es lo siguiente. Cuando recibimos en el ISL924 la tensión de 5 voltios, él tiene una línea llamada AUXDET que va a recibir ese voltaje, va a habilitar internamente un LDO y nos va a empezar a trabajar la línea PPBus AON. Es el equivalente a PPBus que 3H. Se generan 13 voltios en el caso de esta máquina. Habilita una línea que se llama Charger Enable MBR y va a ir directamente a este circuito que tenemos aquí. A mí me gusta decirle TPS porque es muy similar al TPS con la diferencia que este no nos va a generar el LEO de 5 voltios. Y bueno, este buck converter tiene tres fases que nos van a generar PP3V8 Always On o AON, como lo podemos ver aquí. Oye, profe, es que no le entiendo. Bueno, pues yo te puse aquí en el PDF más o menos cómo vendría siendo la secuencia. Aquí te lo estoy detallando paso a paso para que tú lo puedas estudiar. Sin embargo, pues yo no me acomodo mucho aquí en este PDF. Voy a pasar directamente al esquema para que podamos entender cómo va a ser este funcionamiento y lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla para que tú puedas entender. Todo va a comenzar directamente aquí en JF6000. JF6000 nos va a permitir hacer una conexión directamente a través de esta conexión que vendría siendo perdón, bus USB-C. Esta conexión va a ser directamente o va a venir directamente del conector. Va a llegar, perdón, no es ahí, si no me equivoco, sí, sí es aquí, perdón. Va a llegar a lo que es mi controlador CD3217 y este controlador C3217 lo que va a permitir en este punto es lo siguiente. Cuando recibimos esta tensión de PPBus USB-C que entra en 5 voltios, él internamente va a generar un LDO llamado PP3V3, aquí está, UPC0 LDO. Este LDO es el que nos va a permitir la alimentación para lo que es nuestra pequeña memoria PROM UF260. Esta EPROM va a ser la que nos va a permitir, obviamente, entablar una comunicación entre lo que vendría siendo esta EPROM y, como te lo había comentado, los multiplexores que tenemos del otro lado, UF100, UF00. Ellos se van a comunicar directamente con esta EPROM a lo que vendría siendo este CD3217, donde la EPROM ya le va a especificar a CD3217 que necesita 5 voltios para empezar a trabajar. ¿Qué pasa? En este punto CD3217 permite que los 5 voltios que entraron por ahí salgan directamente de CD3217 y puedan llegar a lo que vendría siendo este fusible que tenemos de este lado, F2200. Vamos a ver qué sigue después de él. Vamos para acá. Pasa la tensión a través de ese fusible que tenemos de este lado y la tensión obviamente va a ir a DCIN. Espera, me estoy buscando verlo en el esquema. Vamos a ver de este lado. Aquí está. Es decir, la tensión entra 5 voltios. Él ya hizo la conversión. Generó la alimentación que tenemos aquí para lo que vendría siendo mi memoria de PROM. Y en este momento él va a sacar 5 voltios por esta línea AONSW. Esa línea va a llegar a este fusible. Obviamente el fusible nos va a permitir pasar esa tensión que va a llegar a lo que vendría siendo el DCIN de mi ISL924. ¿Quién es el ISN924? Pues bueno, mi Charger. O sea, es decir, después de que generamos los 5 voltios o se generan 5 voltios, la tensión del Charger llegan ahí al AUXDET para detectar el cargador, entra de este lado. Al mismo tiempo, la tensión de ese in llega directamente al Charger, se alimenta. Él internamente genera este LDO de 5 voltios que vuelve a entrar aquí. Recordemos que este LDO nos va a servir para activar este buck converter síncrono que tenemos de este lado. Esto es un buck boost converter, es decir, si tú recibes 5 voltios, él va a ser capaz de subirte estos 5 a 13 voltios. Si tú recibes 20, te va a disminuir esos 5 voltios, perdón, esos 20 a 13 voltios y te los va a sacar en PPBus AON. Entonces es un buck boost converter. No importa que tú tengas 5 voltios a la entrada en el cargador o que tengas 20, siempre vas a tener aquí 13 voltios. Una vez que tú tienes 13 voltios aquí, lo que va a ocurrir en este momento es que vamos a alimentar de voltaje a nuestro U5700, que es el que nos va a generar el riel de 3V8 AON VDD main. Una vez que se genera ese riel, pues bueno, la alimentación, antes de eso requerimos una alimentación o un enable.
que es el Charger Enable MBR. Y esto va a salir directamente de nuestro Charger. Es decir, en el ISL, en este pin, vamos a tener la salida. El Charger va a sacar esa, vamos a ver para acá, te voy a mostrar. El Charger va a sacar de aquí la línea Enable MBR. Una vez que recibe AUXDET, que empieza a trabajar, saca Enable MBR y esta línea MBR va a llegar directamente aquí, a una compuerta lógica que tenemos de este lado. La entrada por aquí es un delay pequeño para retrasar la apertura. Aquí tenemos 5 voltios que vienen del VDDA del charger, o sea, de aquí, de este LDO, llegan 5 voltios para esa compuerta lógica que tenemos de ese lado. ¿Ok? Vamos a ver, por aquí está, si no me equivoco. Y estos 5 voltios, vamos a ver, aquí está del otro lado. Llegan por acá, es aquí, creo, si no me equivoco. Estos 5 voltios van a llegar de alimentación a mi compuerta lógica que tenemos aquí, a U5340. Aquí lo tenemos. Aquí está, enable, aquí está el VDA. Ok, los 5 voltios que salen directamente del LDO de mi ISL. Se alimenta directamente aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar a continuación? Pues bueno, simplemente va a lanzar este enable, que es el que va a llegar directamente, vuelvo a repetir, a nuestro U5700. Va a llegar directamente al U5700, que es el que tenemos aquí. Y él anteriormente ya se alimentó con PPBus AON, Always On. Ya tenemos aquí el enable para que 3V8 AON funcione. En este momento ya tenemos 3.8 voltios. ¿Qué pasa? Cuando tú ya tienes 3.8 voltios aquí, esta línea va a ser la línea o la fuente que va a alimentar a mi PMU que tenemos de este lado. Es decir, esto alimenta el PMU que tenemos acá, que es U8100. Una vez que mi PMU es alimentado, porque se va a alimentar con esta tensión, con la tensión VDD main, aquí lo tenemos que va directamente entrada a lo que es el PMU. El PMU en este momento va a sacar otro voltaje. El voltaje que va a sacar aquí el PMU es la línea 3V3S2 UPC. Entonces repasemos. 5 voltios pasan de aquí, entran al CD3217. CD3217 genera un LDO de 3.3 que va a alimentar a lo que es nuestra pequeña memoria PROM, que es esta que tenemos aquí. ¿Ok? El voltaje que se generó es 3V3 UPC0 LDO. Una vez que pasa eso, permite la generación del voltaje que pasa a través de este fusible para alimentar a mi CD32, a mi ISL924. Se genera este ISL con la alimentación de AUXDET, o sea, que detecta el cargador. A su vez, lo que va a ocurrir aquí es habilitar lo que son los 5 voltios LDO que tenemos de este lado. Va a alimentar mi compuerta lógica que tenemos acá. Y lo que va a ocurrir aquí es, este enable va a llegar de este lado. Y por último va a llegar a U5700, que es el que va a ayudarnos a generar el buck converter de 3.8 a OM. Se genera esto, alimenta lo que vendría siendo mi PMU, y mi PMU va a lanzar la señal PP3V3S2UPC. ¿Qué es esto? Es la alimentación para que mi CD3217 en este momento pueda entablar una comunicación I2C directamente con lo que es el procesador de aplicaciones o mi CPU. En este punto el CPU le va a requerir a mi CD3217 que se pida aquí en el cargador 20 voltios. ¿Cómo lo vamos a entender aquí? Pues muy sencillo. Digo, lo vimos básicamente hasta este punto de una manera explicada en esquema. Normalmente cuando tú lo conectas a la placa vemos lo siguiente. Son 5 voltios que empiezan a transmitir de corriente directa y aquí está el consumo de corriente normal. Empieza a subir hasta 263 voltios y cuando se quedan 263 voltios durante una fracción de segundos, ya termina de hacer la negociación y sube a 20 voltios. Si tú en ningún momento llegas a más de 200 amperios, perdón, miliamperios, perdón, 260 miliamperios de consumo, lo que va a ocurrir aquí en este punto es que nunca vas a estar teniendo una negociación. ¿Cómo puedes rastrear la negociación? Por medio de las líneas I2C, UPC SDA, I2C SMC, UPC SSL.
Así es como lo puedes rastrear para que se puedan habilitar todos estos voltajes. Y bueno, espero que hasta el momento bueno, hasta este momento se esté entendiendo o se haya entendido esta parte que les quise compartir. Estos documentos se los dejo aquí en la plataforma para que los puedan descargar, los puedan estudiar, junto con el BRD y el esquema de esta tarjeta lógica. De momento me despido, su amigo Jorge Piña, y los espero ver en otro video. Saludos.